comenzar a grabar. Y no sé si alguien tiene alguna duda. Antes de ir a ver, obviamente tenemos que ver un poco, recordar de qué se trataba el ejemplo, ver la solución que nos dio, ¿cierto? Para también ahí empezar a jugar un poco más con los números y también porque no habíamos visto la tabla de rangos, que era una de las cosas que nos quedaba pendiente. ¿Alguna duda antes de comenzar con eso? No, profe. Ya. Le subí el archivo, ¿cierto? Bueno, tiene el Word, pero también está el lingo que yo hice la semana pasada para que si quieren pueden descargarlo y trabajar sobre ese, sobre todo quizás quien no estuvo la clase pasada tiene ahí el archivo listo para que no, digamos, no se atrase obviamente escribiéndolo y podamos partir del mismo punto todos. Voy a compartirles mi pantalla. Ya. Aquí, ¿cierto? Me imagino que ven la pantalla de Lingo. Sí. Sí, ya. Bueno, veamos un poquito el enunciado para acordarnos, ¿cierto? Así en términos generales de qué se trataba. Era, ¿cierto? En este caso teníamos era como una planta que fabricaba un solo tipo de producto y ese producto, ¿cierto? Tenía la particularidad de que por una parte pasaba por dos etapas para ser fabricado, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Aparece la operación 1 y la operación 2, ¿cierto? Y el producto final solo existe una vez que pasa por la operación 2, ¿cierto? No, aquí no, la operación 1 lo que me produce es como un producto intermedio, ¿cierto? Sin terminar y lógicamente como producto intermedio no me sirve para satisfacer la demanda externa, ¿cierto? Que en este caso es la que sale aquí, 500, 450, 600. El producto que sí pasó por la operación 2, una vez que ya pasó por la operación 2, es el que me permite sí satisfacer esos 500, 450 y 600. Para cada una de las operaciones yo también tengo una capacidad en horas, ¿ok? Y eso también, otra característica particular, ¿cierto? Este ejemplo era que esto ocurría en 3 meses, junio, julio, agosto. En ese sentido también, ¿cierto? Digamos, el hecho de que yo pueda hacer, digamos, o que hayan varios meses que planificar, también me implica, ¿cierto? Cierto que existe la posibilidad de tener inventario, que también, ¿cierto? Teníamos un grupo de restricciones que nos manejaba, ¿cierto? Particularmente el tema, ¿cierto? De el inventario. Y bueno, vamos a ver obviamente el modelo. Así solamente estamos recordando como cuáles eran las secciones que tenía este enunciado. Teníamos también como dato cuánto me demoraba en fabricar el producto, ¿sí? En cada una de las operaciones. Y eso obviamente es siempre el mismo tiempo, independiente del mes. Pero también, ¿cierto? El tiempo es distinto para la operación 1 y para la operación 2. En este caso, ¿cierto? Me dan también la información de que en este se permite inventario, de que yo puedo fabricar de más, tanto en la operación 1 o 2 para usar en meses posteriores. Tengo costos, obviamente, de inventario, que aquí también se le llama costo de retención, por cada uno digamos, del producto, ya sea que solo pasó por la operación 1 o que pasó por las dos operaciones. Y también la otra información que se nos daba era que el costo de producción unitario, ¿cierto? En la operación 1 y en la operación 2 era variable por mes. Teníamos 10, 12 y 11 para la operación 1 y 15, 18 y 16 para la segunda operación. Entonces, la idea era hacer cierto el programa que, digamos, nos permitiera sacar el óptimo de acá, que de partida, ¿cierto? Nuestro óptimo, dado que tenemos solo costos, lógicamente el modelo lo que apunta es a la minimización de costos. Habíamos definido dos tipos de variables. La primera, ¿cierto? Que llamamos X y J, era la que nos representaba cuánto fabricábamos, ¿cierto? Del producto en cada una de las operaciones en cada uno de los meses. El primer índice, ¿cierto? Lo que me indicaba era a qué operación yo me estaba refiriendo, 1 o 2. Y el segundo índice, ¿cierto? Era el que me indicaba en qué mes. Y así aparecía, por ejemplo, X11, que era para la operación 1, cuánto, ¿cierto? Yo fabricaba del producto, ¿cierto? En el mes de junio. X21, ¿cierto? Es como el primer índice me indica la operación, es la cantidad de productos que proceso en la operación 2 en el mes de junio.
Y así obviamente también definía para el mes de julio y para el mes de agosto. Los índices, ¿cierto? Eran los que me decían, en el fondo, que era lo que yo tenía ahí, cuándo estaba procesando y en qué etapa. Las variables de inventario, por su parte, ¿cierto? Aparecieron cuando, dado que, como veíamos, ¿cierto? Yo tengo, digamos, la opción de fabricar en un determinado mes, pero usarlo para demanda en uno posterior, ¿cierto? Aparecían las variables de inventario, que también tenían, ¿cierto? Un doble índice, la variable es I sub IJ, donde, de nuevo, primer índice representaba si era operación 1 o 2, y el segundo índice también mes. Los índices se ocupaban igual que la variable anterior, pero en este caso lo que me representa, ¿cierto?, es cuánto inventario yo dejo en cada una de estas operaciones, ¿cierto?, a fines de un mes en particular. Por ejemplo, I sub 1.1 se refiere al inventario que yo dejo de la operación 1 en el mes de junio, a fines de mes. Eso, ¿cierto? Como es inventario de la operación 1, quiere decir que a ese producto todavía le falta la operación 2 para ser efectivamente usado para la demanda. Y por lo tanto, ¿cierto? Este inventario de la operación 1 debe aparecer en el mes siguiente disponible para ser usado por la operación 2. No tiene sentido para la 1 porque la 1 obviamente ya la pasó, ¿cierto? Es solamente un producto que puede ir necesariamente a la otra operación. Y esas eran nuestras variables. Función objetivo, minimizar costos, ¿cierto? Que tenía dos grandes secciones. La primera, ¿cierto?, que está acá, era toda la parte de producción. Las X, ¿cierto?, lo que me dicen de información es cuánto yo voy a producir, ¿cierto?, en cada una de las operaciones, en cada uno de los meses, y todo eso, ¿cierto?, tenía su costo diferencial. Por eso, ¿cierto?, aparecen estas seis variables, ¿cierto?, con sus respectivos coeficientes, porque estamos hablando de dos operaciones en 3 meses, 2 por 6, ¿cierto? 2 por 3, 6, ¿cierto?, que es la combinación que ahí aparece. Y la segunda parte de esta función objetivo era la parte de inventario. 0,2, ¿cierto?, que era el inventario que tenía que ver con la primera operación, y 0,4, que era el costo de inventario para los productos de la segunda operación, ya productos terminados. Pero la suma, ¿cierto?, de todo esto, de las 4 variables con sus respectivos costos, es en el fondo el costo total del inventario. Restricciones aparecían básicamente todas las que están ahí, ¿cierto? Habían como dos tipos principales de restricciones. Las de acá arriba, ¿cierto?, son las que tenían que ver con la capacidad de producción de este sistema en particular, que eran restricciones bastante simples, porque, ¿cierto?, en la tabla nos daban, acuérdense, horas, digamos, de disponibilidad por mes y por operación. Era eso. Y como yo, mis variables directamente, ¿cierto?, representaban cuántas unidades fabriqué en cada una de esas operaciones y en cada uno de los meses, ya tienen, ¿cierto?, directamente la misma separación de las capacidades como me las muestran. Al final yo solo tenía que multiplicar esa cantidad de unidades producidas por el tiempo que me implicaba cada una de esas unidades en procesamiento, y por lo tanto, obviamente, esta multiplicación que yo tengo acá en el lado izquierdo se traduce en tiempo, en horas. Esos son horas, ¿cierto? Y por el otro lado, horas. Acuérdense que siempre se hace chequeo, que lo que yo tenga el lado derecho, ¿cierto?, mis constantes están en una cierta unidad. Tienen que tener muy claro en qué unidad está. No necesariamente va a ser tan simple como horas, también puede ser horas por unidad o cualquier cosa, unidades por algo, no sé, pueden ser eventualmente divisiones de unidades también, así que eso no tiene por qué ser particularmente de una forma. En este caso son horas. Y tienen que asegurarse que por el lado izquierdo están haciendo lo mismo, que están multiplicando variables que tienen su unidad por coeficientes que tienen sus propias unidades, y que la multiplicación, lógicamente, de ambas cosas resulta en la unidad que tengo a la derecha. En este caso, horas. Tienen que ser puras horas, o si no, esto no funciona. Y lógicamente, bueno, todas las restricciones menores iguales, porque no necesariamente, no tengo por qué necesariamente ocuparlas todas, no lo sé, puede ser, hay particularmente, ¿cierto?,
ciertos problemas donde casualmente uno ocupa todos los recursos completamente. Todos los recursos se ocupan siempre completos y eso en realidad es súper raro que pase. Es muy, muy raro. A menos que ustedes ya hayan afinado de antes ese problema, es muy difícil que pase si en una primera instancia. En este caso, ¿cierto? Obviamente vamos a ver que el resultado tampoco cumple esa condición. El otro grupo de restricciones en realidad tiene como su división, obviamente, porque como estamos hablando de operaciones, el tema de demanda e inventario, ¿cierto? Que va necesariamente ligado, tiene, por supuesto, una demanda e inventario final que tiene que ver con la demanda externa y otra que tiene que ver, obviamente, con la interna, que es básicamente el pasar productos de la operación 1 a la operación 2. Yo tengo necesariamente que hacer esto, ¿cierto? Porque de lo contrario, ¿cierto? No, nada me aseguraría que en la etapa 2, la operación 2, tenga el material que necesita de entrada que viene de la etapa 1, ¿cierto? Si yo no escribo estas ecuaciones, obviamente que el modelo, el simplex, va a tirar todas las de la primera etapa a cero, porque obviamente si nadie me exige que yo la saque de algún lugar, ese material, por supuesto que obviamente el modelo va a tratar de hacer lo que minimice costos y ese sería un error. Tengo que asegurar que lo que ocupa la segunda operación venga de la primera. Y además de eso, el tema inventario. Pero veamos primero acá arriba, ¿cierto? Cuando construimos esto, ¿cierto? Recuerden que la regla en el fondo para que uno siga cierta lógica aquí, el tema era que por el lado izquierdo de estas ecuaciones debo reconocer cuáles son las fuentes de producto que yo tengo para utilizar en mis distintos usos y por el lado derecho yo tengo los usos. Como esto es demanda, ¿cierto? Final, lo que ya sale para afuera, por supuesto que uno de los números que considero como uso de los productos es en sí la demanda. ¿Ya? Los tres números que están ahí, ¿cierto? Los constantes son la demanda que yo tengo. Pero aparece el inventario, y aparece el inventario, estas variables, ¿cierto? Porque son las que me permiten que, dado lo que yo produje en un determinado mes, tengo la opción de satisfacer demanda y además pasar al mes siguiente una cierta cantidad disponible, por si acaso, ¿cierto? Lo que se da la opción es que si me sale más barato producir hoy día y guardar que producir el próximo mes, obviamente prefiero producir hoy día y guardar. Y eso, ¿cierto? Es la estructura que aquí me permite. Fíjense aquí, primer mes, mi única disponibilidad de producto es lo que yo fabrico y lo puedo ocupar para demanda o guardarlo. Si lo guardo, lo tengo que poner disponible el próximo mes, obviamente, como una entrada de producto, más lo que fabrico, lo ocupo en demanda o bien puedo volver a guardar. Y si guardo, lógicamente tengo que ponerlo disponible al mes siguiente siempre y más lo que fabrico me permite satisfacer la demanda de ese último mes. Esa es la típica estructura, ¿cierto?, que tiene el tema de inventario. En alguna parte recojo, en otra parte dejo, ¿cierto?, ese inventario que me guarde. Por la parte de la operación 1 es súper similar, pero la diferencia es que aquí, fíjense, lo que yo fabrico en la operación 1, tengo la posibilidad de que yo lo utilizo, ¿cierto? En la operación 2 ese mismo mes, o bien lo guardo. Si lo guardo, lo puedo ocupar, ¿cierto? En el próximo mes para sumarlo a la producción de la primera etapa y ocuparlo en la segunda etapa el mismo mes, o bien guardarlo. Si lo guardo, obviamente queda disponible el tercer mes, más lo que fabrique en la primera operación ese tercer mes, es lo que me sirve para procesarlo en la segunda operación al final. Esa, ¿cierto? Igual que la lógica anterior, pero estas demandas, ¿cierto? Aquí son reemplazadas, entre comillas, como en su función por estas otras, ¿cierto? Variables que son la operación 2, que así yo me aseguro que la operación 2 recibe, ¿cierto? Desde la operación 1 sus productos, que es cierto que efectivamente existe la unión entre ambos. Aquí también el detalle, ¿cierto?, de que todas estas restricciones son siempre iguales cuando se trata de inventario y demanda, de que a menos que le especifiquen algo diferente,
siempre se consideran iguales. Hay problemas en particular donde se permite no satisfacer toda la demanda, y a veces eso pasa porque, por ejemplo, no sé, pues, a veces hay penalidades o realmente lo que está modelando obviamente es tratar de maximizar lógicamente la satisfacción de la demanda, pero no siempre se puede porque eventualmente realmente hay muchas. Y simplemente uno trata de ajustar el sistema para ver cuál es el punto de operación ideal ante el exceso de demanda. Y en ese caso, obviamente, hay distintas políticas en el fondo de cómo yo puedo considerar eso. Y ahí quizás a veces no es necesario, digamos, hacerlo por igualdad, pero normalmente sí es así. Las capacidades, en cambio, también normalmente se modelan con menor igual, porque puede, no tiene por qué ocuparse siempre toda la capacidad. Cuando uno ya ha resuelto y afinado mucho, obviamente, un determinado sistema productivo, estas cosas normalmente andan súper cerca de los límites, porque obviamente no me sirve tener capacidad de sobra. Pero también muchas veces hay sistemas digamos, obviamente, procesos industriales que es normal, entre comillas, que de repente sobre tiempo en una máquina, sobre todo cuando son sistemas productivos como talleres y cosas por el estilo, nada me dice que todas las máquinas siempre van a estar ocupadas todo el tiempo. Siempre pasa que una más que otra, porque depende de los servicios y las peticiones que lleguen. Así que menor igual en ese caso. Y esto obviamente lo introducimos en Lingo. No sé si hay dudas del enunciado y el problema en sí, antes de ir a ver cómo nos quedó el Lingo y lo que nos resultó. ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, el Lingo obviamente, como ven, aquí tenemos exactamente el mismo problema. Ahí arriba, ¿cierto? A ver, podemos disminuir un pelito la fuente para ver si nos alcanzamos a verla. Ahí está, se ve toda la función objetivo. Es idéntica, ¿cierto? En realidad lo único aquí en particular que me hace ligeramente una diferencia son obviamente las reglas de sintaxis. Recordemos aquí, vemos dónde están. Primero, ¿cierto? El maximizar, minimizar, ¿cierto? En el fondo es la palabra min o max, ¿cierto? Dependiendo si es minimizar o maximizar, que solamente se escribe min o max. Y esa palabra, ¿cierto? Es la que siempre queda azul, por ser una palabra reservada para Lingo. Ustedes no la pueden ocupar en absolutamente nada más porque el Lingo no les va a permitir, o sea, les va a marcar un error si de alguna manera lo tratan de usar en otra parte. Tiene, ¿cierto? Aquí también digamos, la otra regla de sintaxis que hay es que después de indicar la función objetivo en sí, viene un es igual inmediatamente, ¿cierto? Ustedes aquí no tienen que estar indicando el z que normalmente uno, ¿cierto? Indica, en este caso basta con que sea el desigual y después, ¿cierto? Viene los coeficientes, digamos, por sus variables, que recuerden que en este caso yo tengo que necesariamente marcar los coeficientes, o sea, digamos las multiplicaciones, los por, ¿cierto? Los por van explícitos porque también Lingo me exige que sea así, porque esa es la forma que tiene Lingo también de entender que no se trata de una variable, porque por ejemplo, x13, ¿cierto? Lingo no lo interpreta como x por 13, porque, ¿cierto? Y de esa manera hace la diferencia entre qué cosa es una variable en sí y qué cosa es una multiplicación de un coeficiente por una variable. Por eso hay que realmente decirle cuáles son los por. Y punto y coma, ¿cierto? Para cerrar las ecuaciones. Eso es lo otro que siempre se utiliza. Todas las ecuaciones, fíjense, siempre punto y coma para cerrar, porque de lo contrario, Lingo tampoco no sabe dónde termina, ¿cierto? La ecuación. ¿Qué otra cosa? Lingo me permite factorizar. Si yo tengo un coeficiente común a varias variables, lo puedo dejar afuera simplemente y si lo hago con paréntesis, me deja hacer eso, ¿cierto? Excel no lo deja. Y obviamente esto puede ser una tremenda ventaja cuando trato con problemas muy grandes. Restricciones en sí, acuérdense, los comentarios es signo de exclamación y punto y coma para cerrarlo. Eso nos deja, ¿cierto?, hacer distintas anotaciones en el fondo de los problemas sin que Lingo las considere obviamente como parte del modelo, simplemente las ignora. Las restricciones, tal cual como nosotros habíamos visto, los puntos decimales, las comas decimales para nosotros, ¿cierto?, son puntos porque el software norteamericano.
Menores iguales a mayores iguales son los dos signos ciertos consecutivos. Y la otra particularidad, ¿cierto? Es que dos cosas más. Una, que el Lingo, ¿cierto? Me permite tener variables a ambos lados, porque solito las ordena, solito, ¿cierto? Sabe, digamos, qué cosa es variable y por lo tanto las pone, digamos, en la forma que le corresponde para efectos de hacer el procesamiento. Así que el Lingo le da lo mismo que esto esté obviamente al lado derecho, ¿cierto? Y no izquierdo, como es la versión estándar de un problema. Y lo otro, que es cierto, aquí yo no necesito decirle al software que las variables son mayores o iguales a cero. Eso lo hace uno, siempre uno tiene que escribirlo en papel, pero en el caso del software, ¿cierto? No hay para qué decirlo. Asume que es así. Y eso, digamos, la forma de Lingo, bueno, muy resumidamente, ¿cierto? La parte de la sintaxis. ¿Alguna duda de esto? Antes de correrlo, obviamente, ir a ver eh, el resultado que nos dio. ¿Alguna duda sobre la sintaxis? ¿No? Ok. Entonces, ¿cierto? Para resolver esto, teníamos, ¿cierto? Ese doble círculo rojo, ¿cierto? Concéntrico con como un dardito en medio, el sol, que si presionábamos nos iba, ¿cierto? A dar el resultado. Vamos a verlo primero y de ahí vamos a ir a ver, ¿cierto? Los otros, los rangos, ¿cierto? Que también era una cosa que nos había quedado pendiente, cómo no podíamos leer ese tema de los rangos. Primera cosa que hay que fijarse, ¿cierto? Si les aparece esta ventanita en primer lugar, súper bien, porque normalmente, ¿cierto? Eso implica que pudieron solucionar el problema. Fíjense cuando esta ventanita aparece, si es que aquí, donde dice estado, state, ¿cierto? Dice global opt. Si dice eso, es porque están en el óptimo global. Así que perfecto. Si cometieron algún error de tipeo, antes de que a ustedes le aparezca esta ventana, va a aparecer otra. Ya, o sea, de hecho le aparece sobre esta ventana. Aparece, digamos, otra ventanita que les marca los errores del tipeo. Les dice, digamos, en esta ecuación hay tal cosa faltante o alguna cosa. No siempre, digamos, Lingo como que se da cuenta así muy al detalle de cuál es el problema, pero normalmente lo que entrega como error, cuando hay errores de tipeo, ya es bastante información y normalmente permite detectar bien inmediatamente, ¿cierto?, el dónde me equivoqué. En este caso, obviamente, eso no está, así que no hay problema. Y también, ¿cierto? Si el problema es infactible de alguna manera, ¿cierto? O no tiene solución, también aparece otra ventana avisando, ¿cierto? Esa infactibilidad o que no lo pudo resolver antes de esta. Sí, por eso le digo, si primero les aparece esta, fíjense el Global Ops y con eso todo bien. Hay que cerrarlo, obviamente, y ahí vamos a ver lo que nos decía, ¿cierto? El resultado. Vamos a agrandarlo un poco, porque aquí, ¿cierto? Nos interesa qué es lo que finalmente el modelo propuso. Primero arriba, ¿cierto? Nos sale siempre el valor de la función objetivo, 39.720 en este caso. El resto de la información es básicamente información de procesamiento en el fondo, que normalmente uno no la mira salvo a menos que hubiese alguna cosa particular, ¿cierto? Que salió rara, obviamente, y de repente esos números sirven, pero casi siempre no son temas. Y abajo vienen estas dos grandes secciones que alcanzamos a revisar también la clase pasada y lo vamos a ver ahora más rapidito, ¿cierto? Para acordarnos simplemente de qué es lo que información que tienen y obviamente porque de ahí necesitamos lógicamente hacer cambios sobre este modelo. La primera parte se refiere a las variables en sí. Fíjense, está la lista completa de variables, de X11, ¿cierto? Y después las de inventario, todo, ¿cierto? Tal como las habíamos definido. Aquí, fíjense, siempre les he hecho mencionado eso otras veces, fíjense que estén todas las variables que ustedes necesitan, porque si en algún momento algo lo tipearon mal, ¿cierto? O se les pasó alguna cosa, aquí, claro, van a haber menos o más variables, dependiendo. Si alguna les quedó fuera, obviamente aquí van a haber menos, así que primero inspeccionen que efectivamente tienen todas las variables que ustedes definieron. Y por el contrario también, si de repente aquí puede aparecer algo de más. Por ejemplo, si le escribí la I22, ustedes se hubiesen equivocado y le apretaron la tecla de más y no se dieron cuenta y les quedó ISO21. No sé por qué presionaron simplemente la tecla de más. Aquí les va a aparecer.
les va a aparecer esa variable extra. Entonces, obviamente, si aparece variables que ustedes no se acuerdan de dónde salieron, bueno, vayan a ver el modelo, porque eso en alguna parte está tipeado. Lingo, a partir del tipeo que ustedes hacen, va descubriendo qué cosa es una variable y simplemente las lee de ahí. Y si encuentra algo tipeado es porque Lingo lo interpreta simplemente como una variable que ustedes pusieron. No tiene por qué saber que ustedes se equivocaron al tipear. Mientras siga las reglas que Lingo tiene de sintaxis, eso es una variable. Tiene en la segunda columna, tenemos los valores que dio el resultado, ¿cierto?, de este modelo. Aquí, ¿cierto?, nos había llamado la atención particular estos ceros, ¿cierto? Porque en el segundo mes, fíjense que ambas corresponden al mes de julio, o sea, en la operación 1 o la operación 2, lo que nos propone el modelo es que yo no fabrique nada, porque en realidad, ¿cierto?, viendo el modelo y la cifra, en este caso como un ejemplo simple, es bastante obvio de ver. Es simplemente, ¿cierto?, porque el costo que yo tengo de producir ese mes es más caro a producir en el mes anterior y pasarlo por inventario, ¿cierto?, al mes siguiente. Eso, el costo del mes anterior más el inventario sigue siendo más barato que el costo directo de producción del mes de julio. Y por eso, obviamente, en las dos operaciones, así que lógicamente, el modelo propone que yo no fabrique nada en realmente el segundo mes y listo. Y de hecho, esta situación, ¿cierto?, también las analizamos la clase pasada, era tan extrema que incluso el tercer mes, agosto, ¿cierto?, tampoco fabricaba todo el mismo mes. También prefería tomar desde el primer mes, ¿cierto?, y utilizarlo en el tercero, pasar los 2 periodos completos en inventario y dejarlo en el tercero, y fabricar en el tercero, ¿cierto?, que era como el segundo mes más barato, solamente la diferencia, lo que no pudiese yo fabricar en el primero. Y eso obviamente era 300 para la segunda operación y 216,6 periódico para la primera. Esto, ¿cierto?, era un resultado, entre comillas, un poco inusual, ¿cierto? Que me diga, no, en realidad fabrica el primer mes todo lo que puedas y después no fabriques o fabrica lo menos posible. Porque en realidad los números, así como se presentan en la información que dan, o sea, es efectivamente lo que en términos de costo da el costo menor. En inventario, ¿cierto? Podemos apreciar un poco la misma idea. El inventario, fíjense, de la operación 1 pasó 83,3 periódicos del primer mes al segundo y del segundo al tercero, la pasó los 2 meses y la dejó en el tercero. Y en el caso de producto final, pasó 750 del primer al segundo mes, consumió parte de eso, consumió ciertos kilos con la diferencia que me está faltando, que son los 450, que era la demanda del segundo mes, y pasó al tercer mes, desde el segundo al tercero, pero fabricado obviamente en el primero, esto venía de antes, 300 unidades. Y obviamente aquí lo que me falta, la diferencia que me está faltando, es efectivamente lo que sí terminó el modelo fabricando en el tercer mes. Eso es un poco lo que el modelo decide. No sé si hay dudas de esa parte antes de ir a las otras columnas para ver qué información nos dio. ¿Alguna duda de esa parte de los números del resultado? No, profe, todo ¿No? bien. Ok. La otra cifra, ¿cierto?, que aquí nos importaba era el costo reducido. Recuerden que costo reducido, ¿cierto? Por una parte, o sea, básicamente lo que representa es el uso de recursos que tiene una determinada variable en relación al aporte que hace también en la función objetivo, ¿cierto? Independiente, ¿cierto? De maximizar, minimizar y las restricciones y los tipos de restricciones que tenga, en el fondo, ¿cierto?, siempre apunta más o menos a lo mismo. Es una representación del uso de recursos. Si tengo digamos, una variable que está en la base, o sea, que tiene en su resultado un valor distinto de 0, como aquí son prácticamente todas, excepto x22 y x12, ¿cierto? Todas las que están en la base, por definición de costo reducido, el costo reducido de ella es 0, ¿ya? Quiere decir, obviamente, que en realidad no, están perfectos, están aportando, ¿cierto? Y no cuestan más que los recursos que usan, ¿cierto? En el fondo sí son un aporte.
Cuando una variable aquí está en 0, ¿cierto? Por el lado, ¿cierto? Del valor de final de esa variable, ahí sí les va a aparecer un costo reducido siempre, ¿ok? Puede ser un número súper pequeño, puede ser un número gigante, o sea, también literalmente aquí les podría aparecer un número elevado a una potencia, así de grande, sí, eso puede ser perfectamente así de desproporcionado. Aquí en realidad es un número más chiquitito, 1,2 y 2,2. Lo que nos dicen, ¿cierto? Su costo reducido es que estas dos variables en particular consumen demasiados recursos en relación a lo que están aportando en la función objetivo. Si vamos al modelo, fíjense que se refiere a S12 y S18. Como ven, ¿cierto? Sus coeficientes son los más caros en realidad dentro de los 3 meses en las dos operaciones. Y por lo tanto, ¿cierto? Consumen, o sea, cuestan, son demasiado caros en relación a lo que aportan, entre comillas, o lo que consumen a través de las restricciones. Con la información que tenemos acá abajo, por ejemplo, tiempo en la producción, todo acierto es parejo, 0,6, 0,8 en los dos casos, pero dado que aquí es parejo, que todas consumen más o menos la misma cantidad de horas, por el lado, ¿cierto?, de su costo final de operación, en realidad es como donde sale perdiendo. Y por eso, ¿cierto?, es que me parecen aquí positivos. En el fondo, si yo, en este caso, por ejemplo, en X12, el coeficiente de X12, yo lo redujera en 1,2, ¿cierto? Recordemos que esto es 12 originalmente, ese coeficiente. Si yo lo reduzco en 1,2, ¿cierto? Lo llevo a 10,8. Si es 10,8 o menos, esta solución puede cambiar, porque ahí, ¿cierto? Sí, X12 empieza a ser competitivo. Justo en 1,2 menos, ¿cierto? En el 10,8 es un poco impredecible lo que el software va a hacer. Puede que dejes la solución igual, puede que a veces lo cambie, depende por qué lado se fue en el camino, pero de hecho la solución sería equivalente. Si lo bajan más aún, en vez de 10,8 lo dejan en 10,7, 6, 5, lo que quieran, obviamente ahí de seguro va a preferir X12 por alguna de las otras. Ahí no se sabe cuál. Probablemente en este caso deje X13 fuera. Eso precisamente es lo que queremos ahora probar, ¿cierto? Un poco más adelante. En el caso, ¿cierto? De X22 pasa lo mismo, 2,2 menos. O sea, de 18, yo si le resto 2,2, ¿cierto? Lo dejo en 15,8. Ahí recién este X22 empieza a ser competitivo, porque me está diciendo cuánto es mi costo de sobra que tengo para que pueda hacer entrar a la base. Eso por la parte de los costos reducidos. ¿Se entiende la idea? Antes de seguir con el lado de abajo. Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, la parte de abajo, ¿cierto? La otra parte que siempre Blingo nos entrega son la información con respecto a las restricciones. La primera, fíjense, primero viene por filas, ¿cierto? La primera fila siempre se refiere a la función objetivo. Eso, ¿cierto? No hay cambio en general. Va a salir el valor de la función objetivo y acá siempre va a salir un 1 menos 1. Y después, desde la 12 en adelante, son las restricciones que ustedes definieron en el mismo orden, ¿ya? Así que ahí hay que acordarse, obviamente, de cómo están escritas acá. Voy a subir esto un poquito, lo voy a poner más para acá, para que podamos ver las cosas al mismo tiempo. Profe, Dime. ¿por qué siempre es menos uno al principio? En este caso, como el problema de minimización en realidad lo que está representando matemáticamente es el coeficiente de z. ¿Estamos cuando escribimos z es igual a tal cosa? En realidad viene de ahí. Es en realidad como un truco matemático. Así es como que siempre lo calcula, pero no tiene en realidad ningún significado. O sea, básicamente dice que si logras disminuir la función objetivo en 1, te va a resultar en una función objetivo menor en 1. Es como redundante, en realidad se refiere a sí misma. Es como, por ejemplo, en el caso ¿cierto? De los precios duales. La información, ¿cierto? En el fondo te dice cuando te aumenta o reduce la función objetivo, si tú dispones, ¿cierto? De más o menos horas de alguna cosa o recurso y qué sé yo. Pero en el caso de la función objetivo siempre aparece un 1 porque te dice que si logras cambiar la función objetivo en 1, entonces la función objetivo cambia en 1. Está diciendo literalmente eso, es como redundante. No es el mismo concepto en el fondo que
los precios duales, sino que solamente sale el cálculo por el hecho de que usa z, esta variable auxiliar, dentro de sus cálculos para que funcione, digamos, el sistema de ecuaciones simplemente. No tiene más interpretación que eso. Ya, desde la, digamos, segunda fila en adelante, ¿cierto? Tenemos la ecuación acá y recordemos, las primeras tres, o sea, las dos primeras seis, en realidad son 3 y 3, ¿cierto? Se refieren capacidad de producción, ¿cierto? En los 3 meses en cada operación. Aquí, ¿cierto? Son lo que va entre la 2 y la 6, ¿cierto? Y lo que nos había particularmente llamado aquí la atención, ¿cierto? Era, en el caso primero, fíjense, la segunda fila, aquí, ¿cierto? Nos representa el mes de junio, ¿cierto? El uso de las horas del mes de junio. El hecho de que aquí sea 0, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué representa ese 0? ¿Se acuerdan lo que significaba la columna? Recuerden, si esa columna algo dice. Y también el título, piensen en términos del mismo encabezado que tiene esa columna, qué es lo que significa. ¿Qué hace el uso de toda la capacidad? Exacto, ¿cierto? Ese 0, en realidad lo que representa es que, digamos, toda esa capacidad, los 800 que yo tengo aquí en ese mes, fueron ocupados. En los meses siguientes me aparece 700 y 420, ¿por qué? Porque también, ¿cierto? Como vimos también para arriba, en las mismas ecuaciones, la solución nos dice 700 con capacidad 700, sobró todo. Obviamente eso sí, efectivamente es lo que también nos dice la variable arriba, porque la variable arriba era 0, ¿cierto? No fabricó nada en la operación 1 en el segundo mes. Y obviamente si no fabrico nada, tengo toda la capacidad disponible. Y ahí aparece obviamente reflejada. Y sí fabrico un poco el tercer mes, que es ese 420 es lo que sobró. De los 550 que tenía disponible, en realidad solamente ocupé una fracción y me sobraron 420. ¿Cuánto ocupé? Obviamente la diferencia entre 420 a 550, que es ¿cuánto? 130. Entonces eso sí fue lo que ocupo. Después, la quinta es el uso también de las horas de la segunda operación en el mes de junio. De nuevo 0, porque también, ¿cierto? Vimos que había fabricado todo ahí, que el segundo mes no fabricó absolutamente nada, me sobran todas las horas. Y el tercer mes fabricó algo. 460 sobraron, ¿cierto? De las 700. Y aquí, ¿cierto? La diferencia de nuevo, esas 240 de diferencia son las que efectivamente se ocuparon. Aquí, ¿cierto? Bueno, las de abajo, como les decía, están normalmente, aquí siempre, como estas ya son igualdades, todas. Por supuesto que se van a satisfacer por igualdad, eso no hay ni una diferencia. Y aquí los precios duales, ¿cierto? No tienen como la misma interpretación de lo que tengo arriba. De que arriba sí es mucho más directamente el concepto del valor del recurso. En el caso cierto de acá abajo, en realidad no es tan directamente esa idea, pero sí da un poco una sensación de cómo cambiaría, ¿cierto?, mi función objetivo si yo también alterara un poco estas relaciones, sobre todo las demandas, ¿cierto?, las relaciones, por ejemplo, entre estas mismas variables, pero en realidad es súper difícil de interpretar normalmente esos valores. Lo que sí es más claro es lo que está acá arriba, ¿cierto? Los precios duales que aparecen aquí. En particular me interesa ese, el 1, que fíjense solamente aparece, lógicamente, donde no me sobra nada. Y el otro, 0,75, me aparece donde no tengo, ¿cierto?, absolutamente nada disponible. El precio dual, recuerden, lo que representa es que en el fondo es el valor de ese recurso, es cuánto me cambiaría la función objetivo, ¿cierto? Si es que yo dispusiera de más cantidad de ese recurso. Por ejemplo, si yo dispusiera, como esta ecuación, ¿cierto? Me representa la capacidad en la primera operación, en el primer mes. Si yo aquí de 800 paso a 801, en realidad, ¿cierto? La función objetivo, que es minimizar costos, ¿cierto? Me va a disminuir en 1.
Si tengo 802, va a disminuir en 2. Si 803, disminuye en 3. Porque directamente, obviamente, aquí casualmente es 1. Si, por ejemplo, dispongo de más horas de estas 1000, si tengo 1001 horas, ¿cierto? Mi función objetivo baja en 0,75, lo que dice acá. Si tengo 1002, ¿cierto? Bajo en 1,5 y así, ¿cierto? Es 0,75 por cada unidad extra que yo sumo aquí en el recurso. Eso también obviamente lo podemos ir a comprobar cambiando manualmente, digamos, los valores de las capacidades que están acá. ¿Dudas de esta parte? Antes de ir al tema de rangos, que eso obviamente fue algo que nos quedó pendiente. Pero teníamos que acordarnos bien de esto porque si no, después no para hacer los análisis que necesitamos, tenemos que saber, tener bien claro dónde está la información que me sirve. ¿Todo claro en esta parte? Si tienen dudas, pregunten nomás. Sí, profe. Ya, entonces vamos a cerrar esto porque recuerden que ahora, ¿qué necesitamos ver? El tema de los rangos, ¿cierto? En algún momento, un poco antes, ¿cierto? Les alcancé a explicar que los rangos, en el fondo, cuando uno soluciona un problema de esto, ¿cierto? Siempre los software entregan información de rangos y los rangos que representan básicamente dos tipos de cosas. Por una parte, cuánto puedo cambiar los coeficientes de la función objetivo sin que me altere la solución que tengo actualmente. Y lo otro es cuánto yo puedo cambiar los recursos que tengo disponibles, ¿cierto? Sin que me cambie las variables que son parte de la solución, porque sí me va a alterar la solución, necesariamente me va a cambiar los valores que tienen las variables, pero no me va a cambiar cuáles variables tienen valores. Por ejemplo, ¿cierto? Ahora veíamos que x12 y x22, ¿cierto? Eran ceros, ¿ok? Hay ciertos cambios, ¿cierto? Que mientras yo me mueva en ciertos rangos, ¿cierto? Esas dos van a seguir siendo cero y todas las demás van a seguir siendo distintas de cero. Hay un punto donde eso deja de pasar, cuando alguna vez que son cero pueden pasar a ser distintas de cero o al revés, una que no es cero puede pasar a ser cero. Cuando eso obviamente pasa es porque se llegó a uno de estos límites que aparecen en los rangos y eso es lo que obviamente también el software entrega, donde tenemos en realidad que volver a esta pantalla, necesariamente, ¿cierto? De la solución, tenemos que ir a Solver, ¿cierto? El tercer menú, y ahí, ¿cierto? En opciones. Y va a abrir esta ventanita. ¿Se acuerdan? Si alcanzamos a ver, ¿cierto? En la clase pasada, la ventanita esta, que tiene 1000 cosas, ¿cierto? En realidad es una ventana súper densa con un montón de opciones, ¿cierto? Porque obviamente son todas las opciones de ejecución que tiene para controlar en sí los algoritmos que hay detrás de esto. A mí me interesa en particular la pestañita acá arriba de todas las que tiene, de las 9 que hay, la que dice General Solver. ¿Ok? Esa, si la presionan, les va a cambiar a esta ventanita, ¿cierto? Que tiene también un montón de opciones, pero aquí particularmente me interesa la que está acá abajo, la penúltima, donde dice Dual Computations, la penúltima al lado izquierdo. Esa dice por el momento Prices. Obviamente si eso lo abren, hay una que dice Precios y Rangos, ¿ok? Es la segunda opción ahí, o sea, o la tercera en la lista, pero la segunda después de bajo Precios. Precios y Rangos, ¿ok? Seleccionado eso, aplican. Obviamente ahí queda confirmado que es así y presionan OK. ¿Lo pueden hacer? Si hay alguien que tenga algún problema para marcar esa parte, que no haya visto dónde está el menú. ¿No? Ya. Para poder usar la tabla de rangos de general, en realidad, una vez que ahora activé obviamente esa opción, tengo que volver a solucionar el problema, ¿ok? Me va a dar, por supuesto, la misma solución. Aquí no cambia nada, ¿ok? Es simplemente, pero me obliga, para que me genere la tabla de rangos, tengo que volverlo a solucionar para que calcule esto. Lo bajo, vuelvo a la ventana donde está el problema, ¿cierto? El modelo. Y ahí voy a Solver, acá arriba, y rango.
¿ok? Se ejecuta desde aquí, del menú Solver, rango. Y me entrega esta tabla. Me avisan si les salió, si no se les salió, me avisan también para volverlo a hacer. ¿Hay alguien que no lo haya resultado o que necesite verlo de nuevo? ¿No? Profe, ¿Salió ¿qué todos? significa que diga infinity? ¿Es de Infinito. infinitivo? ¿Es de infinito? No, ¿Es de infinito. Sí. De ahí Ya. ahora vamos a interpretarlo entre los coeficientes, pero infinito. Nosotros vimos, ¿cierto? La tabla de sensibilidad de Excel, ¿cierto? Creo que sí la habíamos visto en algún ejemplo. No sé si, me parece que la vimos. En Excel, ese No me infinito, acuerdo. sí, pero fíjese, en Excel, si Sí, tenemos por ahí un ejemplo, salía 1 un exponente más. 30. Sí, 1 Sí, exponente 30. Sale sí. obviamente un número grande, que obviamente que es la representación de infinito para Usted nos Excel. demostró que usted demostró los ceros que iban hacia la derecha. Claro, aquí no, aquí literalmente el Lingo, bueno, ligeramente más amable en eso y sí, dice, esto es infinito. O sea, ya. ¿Y qué representa? Obviamente un poco la misma información que habíamos visto en Excel, ¿cierto? Pero obviamente quizá el lugar es ligeramente distinto porque también, ¿cierto? Excel, los precios duales y los precios sombra y todas esas cosas las aparece como en las mismas tablas, ¿cierto? En distintas columnas. Acá los precios duales y el precio, costo reducido y todo eso lo tiene obviamente la tabla anterior que ya vimos. Y aquí lo que nos aparece es en realidad son solo los rangos para las variables y para digamos, los lados derechos de las restricciones. Tiene también esa división. Arriba, para las variables, lógicamente, que parte por los coeficientes actuales de la función objetivo. Esa es la columna que está acá, ¿cierto? La segunda desde la izquierda, que obviamente primero las variables, después los coeficientes que tiene en la función objetivo. Y después dice cuánto puede incrementar y cuánto puede decrecer. Lógicamente, y aquí los presenta como positivos, pero es, por ejemplo, 12 menos 1,2, es 11 menos 0,6. Así es como ustedes tienen que llegar al cálculo del coeficiente, no se trata que solo sumar esto, ¿sí? Es decrecimiento, se lo restan al coeficiente de acá. Si es incremento, lógicamente esto se lo suman al coeficiente que les aparece acá. Y de nuevo, ¿cierto? La interpretación es la misma que veíamos la otra vez. La solución no les va a cambiar en la medida que ustedes hagan de partida uno solo de estos cambios. Recuerden que estos rangos son individuales y no se salgan dentro de lo que, ¿cierto?, me indica este rango en particular. Por ejemplo, si quisiera alterar el 10, ¿cierto? Yo lo puedo llevar a 10,5 y la solución del sistema, o sea, del problema, va a seguir siendo exactamente lo que está acá. Estos valores no se van a alterar, exactamente lo mismo. Puede que sí que me cambie los costos reducidos en algo, o sea, a veces tiene obviamente ese efecto porque los costos reducidos son digamos, tienen que ver con el uso general de los recursos y por supuesto si yo altero algo, es posible también que me altere algo por ahí. Pero los valores de las variables en sí, esos no cambian, digamos, si es que yo me muevo dentro de estos rangos y uno por uno. También, cierto, aquí tiene lógicamente su lógica, porque como ven, tiene mucho que ver con alcanzar precisamente los mismos umbrales de costo que tienen las otras variables, ¿cierto? Incluyendo el tema del inventario. Esto lo habíamos analizado, ¿cierto? Un poco manualmente al ojo con la semana pasada y aquí obviamente los rangos que uno ve son muy similares. Eh, y bueno, por el lado, ¿cierto? De la parte de los coeficientes, la función objetivo, ¿cierto? Recuerden que está esa particularidad de que la solución, los valores de las variables no se alteran mientras ustedes se mueven estos rangos. Más allá, sí se van a alterar, por supuesto, no se sabe cómo, pero sí se van a alterar. Y lo otro, ¿cierto? Que ya también les he dicho, que si uno hace cambios aquí de más de una variable a la vez,
en realidad estos rangos no tienen por qué ser válidos, ¿ok? Puede, si uno altera dos cosas a la vez, puede que pasen los efectos totalmente opuestos. O sea, puede que uno pueda ir más allá del rango, alterando dos o más al mismo tiempo, o al revés. Puede que si uno altera dos al mismo tiempo, en realidad lo que produces es que los rangos se te acortan. Y uno no, con la información que entrega el software no es posible saber de inmediato. Y acá abajo, digamos, viene la parte de los lados derechos. Fíjense, ahora sí aparece desde las 2 a la 3. Son todas las restricciones, ¿cierto? Las primeras 6 son las de capacidad, después vienen todas las que son, digamos, de demanda. Nos dice cuáles son los lados actuales derechos, ¿cierto? Obviamente todas las primeras son las capacidades, ¿cierto? Y las otras que están abajo, se fijan, son las demandas, que obviamente también en los 3 meses de demanda, más estas 3 ceros, ¿cierto? Que son las ecuaciones que nos representaban el traspaso de materiales entre la operación 1 y 2. Y aquí también permite lo mismo. Cuánto se puede incrementar desde 800 y cuánto se puede decrecer desde 800. Fíjense en algo curioso. ¿Cierto? Nosotros sabíamos de la solución, ¿cierto? Que el 800 y también, ¿cierto? El 1000 que tenía la primera y la segunda operación, ¿cierto? En el primer mes lo ocupaba todo, y de hecho el modelo trataba de fabricar todo en ese mes. Fíjense que este 800 me dice, ok, lo puedes aumentar, pero solo hasta 130. ¿Por qué creen que solo hasta 130? ¿Qué pasa ahí? Bien, ¿cierto? Voy a bajar esto un poquito, a ver si esto se crece. Se alcanza a ver ella. 130. ¿Por qué creen que es 130? ¿Qué ¿Sobrestock, pasa? profe? ¿Puede haber un sobrestock de producto? No necesariamente. En realidad afecta a otra parte. Pero piensen, por ejemplo, que actualmente, ¿cierto? Me produce 1.333,3 el primer mes. Como eso no satisface toda la demanda de todos los meses, implica que tengo que fabricar un poquito en el tercer mes. Si yo aumentara, ¿cierto? De 800 más, ¿cierto? 130 a 930, ¿qué podría pasar? ¿Baja el costo de la materia prima, profe? No, otra cosa. ¿Voy a tener más producto en inventario Sí, disponible? ¿cierto? Por una parte te genera ese efecto, ¿cierto? Que produce más inventario, porque lógicamente como es el más barato, de partida va a tratar de, en el 800, obviamente en ese mes, en el primer mes, tratar de fabricar todo lo que puede y pasar más inventario. O sea, estos 216 que tengo acá, que actualmente me está fabricando en este mes, lógicamente que va a disminuir, porque ahora, ¿cierto? Más y más elementos voy a ir pasando a través de inventario desde el primer mes, porque me sale más barato, obviamente, que fabricar en el tercer mes. Esa es una condición. El tema es que, adicionalmente a eso, ¿cierto? Uno podría haber creído, ¿cierto? Que este 800, como era la papa, ¿cierto? Estar fabricando el primer mes, le hubiera sido casi infinito lo que el modelo propusiera para crecer. Puede que sea así. El tema es que se detiene en 130, porque en 130, en realidad, alguna de las otras variables que participan se hace cero, en realidad. Y ese efecto, en realidad, es el hecho de que vuelves otra variable cero por aumentar esta capacidad de 130, digamos, es el motivo por el cual aparece un 130 y no un infinito, o no te hace subir esto a un nivel tal que haga toda la producción solo, porque hay otra cosa que pasa antes. Eso no quiere decir que, por ejemplo, tú puedas, de hecho, aumentar esto hasta el nivel suficiente como para que todo se fabrique el primer mes. Podría ser, pero lo único que te está diciendo es que antes que eso pase, alguna otra variable se va a hacer cero.
Y eso obviamente, bueno, hay varias formas. Uno podría, mirando estos números, tratar ahí de hacer cálculos para ver cuál es la que se hace cero, ¿cierto? Cuál es la que particularmente después ya no fabrica nada por el hecho de que ésta está fabricando más. O la otra, obviamente, ir a hacer el cambio manualmente para ver cómo reacciona. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, ya, vamos a volver obviamente sobre esta información, pero la idea, ¿cierto? En realidad es trabajar un poco sobre el modelo original, pensando es que, ok, dada la solución que nos dio este problema en particular, eh, ¿qué podría yo querer hacer con este modelo? Si ustedes estuviesen en esta situación, por ejemplo, ¿qué cosa cambiarían? Sea, no sé, o sea, porque obviamente aquí hay muchas clases de decisiones que uno puede tomar. De partida, ¿cierto? Yo les comentaba que una cosa extraña en un sistema productivo es el hecho de que, por ejemplo, haya meses donde yo no tengo producción, o sea, donde el modelo me dice no fabriques nada. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo podría hacer es obligar a que el modelo, ¿cierto? Por lo menos me produzca, ¿cierto? No sé, me use la mitad de las horas disponibles. Si quisiera hacer eso, ¿qué restricciones, por ejemplo, tendría que agregar a este modelo si yo quiero obligar a que el modelo me produzca al menos, o sea, o que me use al menos la mitad de la capacidad, cada mes, lógicamente? ¿Qué puede ser? ¿Cómo lo pongo? Palabras de producción. Sí, en la parte de capacidad, ¿cierto? En esta parte en particular, yo tengo modelado el máximo que puedo ocupar, pero ahora, ¿cierto? Como me resultó esto de que había meses que yo no fabricaba o que fabricaba muy poco, quiero obligar al modelo a que por lo menos me use el 50% de las horas. Porque yo puedo estar generando hora extra y no necesariamente tengo que hacer hora extra o generar más turnos. Entonces puedo generar un turno completo y puedo bajar las horas de producción. ¿De, de cuáles de la hora de producción refiriéndote a la derecha? Sí, yo O creo sea, que porque bajando la hora obviamente, de producción puedo bajar o sea, los productos que genere. ya, pero si tuviera por eso, pero matemáticamente aquí yo quiero agregar ecuaciones que obliguen, ¿cierto?, a que yo por lo menos cada uno de estos meses ocupe la mitad del tiempo. Esa es la pregunta, Enrique. ¿Qué ecuaciones yo le agrego a esto para asegurarme, ¿cierto?, que se ocupe la mitad del tiempo en cada caso? Por ejemplo, a ver la primera. O sea, o en particular esta. ¿Ya? ¿Por qué esa? Vamos a copiarlas acá. ¿Qué me interesan esas dos? Porque obviamente son el mes que yo no fabrico nada. Y yo lo que estoy diciendo es que ahora yo quiero exigirles un mínimo, ¿cierto? Esta misma variable, porque igual me sigue consumiendo 0,6 cada producto que proceso en la etapa 1, pero me sigue consumiendo 0,8 cada producto que proceso en la etapa 2 en este mes. Pero yo aquí quiero obligar al sistema, ¿cierto?, a que por lo menos me use la mitad de este tiempo. Aquí me falta algo para hacer eso. ¿Qué es lo que le tengo que agregar para efectos de que me obligue, digamos, a usar la mitad del tiempo? Falta un detallito nomás, porque pienso en lo que estoy diciendo acá, por ejemplo, arriba, ¿cierto? Es 0,6, que es el tiempo por unidad. Por la cantidad de unidades no puede sobrepasar, ¿cierto?, las 700 horas disponibles. Ahora, yo necesito que esto diga que el tiempo usado en fabricar en este mes, ¿cierto?, en la primera operación, debe ser al menos, ahí, ¿cierto?, una fracción de estos 700. ¿Qué es lo que me falta para poder modelar esa parte? Un puro detallito. Bajar las horas disponibles.
Sí, pero también una forma de hacerlo que quizás sea más clara, que en realidad también aquí lo que me interesa, que la ecuación sea súper evidente, ¿ya? Que no me, por error, digamos, no vaya después a olvidarme que lo hice. Y en ese caso, quizás lo que más conviene es decir el 50% de las 700 horas, que obviamente es 350, el cálculo lo va a hacer como 350. Pero al escribirlo así, ¿cierto? Yo veo, me acuerdo literalmente aquí, ¿cierto? De que estoy reduciendo, ¿cierto? La mitad de esa hora. Me acuerdo del parámetro, ¿ok? Si es solamente para ver explícitamente el parámetro. Con estas ecuaciones, por ejemplo, yo estoy obligando a que en este sistema, ¿cierto? Se me ocupe la mitad de horas de ese mes en particular, para que algo produzca. Ni siquiera sé si va a ser factible, ¿cierto? Esa es otra historia. Yo, digamos, por una cuestión de gestión, estoy pensando en hacer esto. Tampoco he visto, ¿cierto? Obviamente, cuál es el costo que me va a incrementar, y de hecho podemos anotar eso. Veamos. Este rango lo vamos a cerrar. Pero sí yo quiero anotar esta parte. Vamos a abrir un Excel para anotar el detalle. Que obviamente quiero guardar el valor de la función objetivo para compararlo, ¿cierto? Y también los valores de las variables para también ir a hacer una comparación. Un segundo que abra Excel y lo vemos. ¿Cierto? Ya, mi función objetivo, que en la versión primera es esto, 39.720. Voy a copiar esto para acordarnos cuáles eran los valores de nuestras variables, ¿cierto? En esta primera, esto lo copio creo como una sola cosa. Ya, pero no importa, necesitamos en realidad ver los valores. Y, bueno, esto lo vamos a cerrar porque vamos a correr de nuevo este modelo, obviamente, con estas restricciones adicionales. ¿Ya? Lo vamos a correr. Fíjense, óptimo global, ya, un nuevo valor, ¿cierto? En este caso, de partida, ¿cierto? Las restricciones que agregué siguen haciendo que el problema sea factible. Eso en realidad es lo primero que yo tengo que chequear, porque perfectamente pues, por agregar una restricción operacional de esta naturaleza, por simplemente forzar a que ciertas cosas se usen de cierta manera, yo podría perfectamente provocar, digamos, un problema de factibilidad. Así que eso puede que les salga así. En este caso no, pero vamos a ver. Vamos a comparar, obviamente, mi función objetivo nuevo. Vamos a agrandar esto un poco. Vamos a aumentarla, ¿cierto? Ya. Esta es, ¿cierto? Mi función objetivo nueva. Aquí, ¿cierto? Ojo, cuando pasen datos a Excel, si lo hacen así como lo estoy haciendo yo ahora, tienen el problema del punto, que obviamente Excel no lo interpreta como coma. Aquí sí, no sé si se fijaron que me lo escribió como punto algo, y eso para Excel no es nada. Tienen que cambiar el punto por coma para que realmente tome las dos cosas como un número. Esta es la nueva función objetivo, ¿ok? Ese es mi nuevo Z, que voy a poner Z asterisco. Y el Z original, ¿cierto? Era este de acá. La diferencia entre ambos es de 2.258,75 más. Obviamente era lo esperable, ¿cierto? Necesariamente si yo tenía un óptimo y lo que hice acá, vamos acá, ¿cierto? Lo que hice en este caso fue obligarlo a que me respetara una condición adicional. Cada vez que ustedes hacen eso en un problema, necesariamente la función objetivo se les tiene que afectar negativamente, digamos. Si es una minimización de costo, les va a aumentar el costo. Si están obviamente maximizando utilidades, si ustedes agregan restricciones, deberían disminuirles las utilidades. Si no lo hace, ok, tienen que fijarse en eso. Si agregan una restricción y la solución no les cambia en nada, lo que están haciendo en realidad es una situación que se llama que una restricción redundante.
que pasa mucho, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es redundante? Si hago esta ecuación, obviamente aquí es simplemente, si escribo esa ecuación, ¿cuál es la que manda aquí? ¿Cuál es la que realmente el sistema me va a considerar para la solución? Piensen ¿En donde en lo acabe el que... recurso? ¿Cómo? ¿Donde acabe el recurso? Sí, pero por eso, pero fíjate que estoy en realidad modelando lo mismo, es 0,6 por x11 en los dos casos, ¿cierto? Pero en una parte le estoy poniendo como cota 1000 y en la otra 800. ¿Cuál de las dos va a respetar el modelo? O sea, el procedimiento de solución. Necesariamente debe respetar una de esas, o ambas, no sé, pero ¿cuál es la que respeta? ¿O cuál es la que manda en realidad? ¿Cuál es la que me va a limitar el valor de x11? Es una sola de esas dos que en realidad va a mandar por sobre la otra. ¿Cuánto sería? ¿Hay opiniones? Lo que pasa en estos casos, la ecuación que yo escribí recién, en realidad es redundante. ¿Por qué? Porque obviamente, como el sistema opera de la manera en que opera, ¿cierto? Esto necesariamente, la solución tiene que ser tal que me respete todas las restricciones, ¿ok? No puede, ¿cierto? Ninguna solución que sea factible dejar de respetar una restricción. Necesariamente todas las restricciones se respetan. Y la única forma que se respeten estas dos es que en realidad se respete la segunda. Porque si tengo 0,6 x11 y es, por ejemplo, 800, obviamente también me respeta la de arriba, porque la multiplicación 800 es menor o igual a 1000. Y lo que no puede pasar es que 0,6 por x11, por ejemplo, de 900, porque me va a respetar esta, pero no me va a respetar esta otra. Y ahí obviamente la solución sería infactible, no habría solución. Entonces, cuando pasa esto, cuando tengo, entre comillas, ecuaciones que no necesariamente son así de literales, pueden a veces ser mucho más complejas y relaciones en números, pero pasa que hay ecuaciones que son irrelevantes para el problema, que literalmente como esta, por ejemplo, ustedes la pueden borrar y no les cambian absolutamente nada el problema. Y eso es porque es redundante, porque en realidad hay otras restricciones que son, valga la pena la redundancia, son más restrictivas y por lo tanto ahí es donde realmente se soluciona el problema y se optimiza. Y hay otras restricciones que son más laxas y que en realidad, ¿cierto?, no están influyendo en mi solución tan fuertemente, ¿cierto?, como estas otras. Entonces, eso puede pasar. Efectivamente, si ustedes agregan a veces restricciones pensando en que van a tomar una decisión de una manera diferente, pueden agregar restricciones o hacer cambios y cosas y se dan cuenta que no les afectó en nada. Eso puede ser en una de las situaciones posibles porque efectivamente están simplemente haciendo restricciones redundantes. En este caso no. Obviamente, como yo agregué esta, ¿cierto?, para asegurar el uso de ciertos recursos, obviamente me cambió la solución y por lo tanto no es redundante, efectivamente me afecta la solución. Pero si tuvieran esa situación, por ejemplo, este valor de Z y estos valores, ¿cierto? Y ustedes cambian algo y no les pasa nada, puede ser cierto que estén, o sea, o agregan una restricción y no pasa nada, que estén en una situación de restricción redundante. Más adelante también vamos a ver ejemplos donde parte de lo que se pide es precisamente eso, o sea, que yo agrego restricciones intencionalmente porque, no sé, por cosas como esta, ¿cierto? Por política operacional yo estimo que hay algo que debe asegurarse y no obviamente agrego la ecuación para que eso sea así, pero puede pasar muchas cosas con la solución, como vamos a ir viendo. ¿Dudas? ¿No? ¿Preguntas? Ya. Bueno, yo les subí el archivo original de este, ¿cierto? Bueno, sin esta ecuación en particular, pero obviamente la próxima clase quiero que sigamos aquí, ¿cierto? Vamos a hacer otras modificaciones en particular
para que vean un poco cómo hacer un poco más análisis de sensibilidad. Y ahí si nos queda tiempo también vamos a partir el otro ejemplo que les quiero ver. ¿Ok? Si no hay dudas Profe. o consultas, dime. No, decía que ya. Ah, ya, bueno. Si no hay dudas o consultas, nos veremos la próxima clase. Que estén todos muy, muy bien. Profe, Dime, Profe, dime. ¿dónde están grabadas las clases? A ver, parte de, o sea, en este mismo Microsoft Stream, después, si ustedes ven digamos, no sé si en el canal online o en el chat general, aparecen las clases ahí disponibles, ¿ok? Desde ahí también se pueden ir a abrir a Microsoft Streams directamente, o bien yo hago siempre una copia en YouTube, en un canal de YouTube. Y ese link a la playlist que tiene los videos está en el portal. Dentro de todo el material que le he subido de la primera unidad, ahí hay entre medio un link que dice playlist clases o algo por el estilo. Y si presionan ese, obviamente les va a ir al playlist donde están todas las clases al hilo, con las fechas en que se hicieron. Y también se Ya, pueden ver. Es un respaldo que hago siempre de las clases por si a alguien le sale más fácil verlo en YouTube. ya, súper, profe, gracias. Ya. ¿Otra profe, duda? intenté Dime. descargar el Word que estaba haciendo usted, pero no sale en la internet. Está con la fecha, está con 16 del 4, que es la clase anterior. Dice 16, Sí, 4, me 2020. descargó ese, ¿Ya? como la carpeta, pero no venía nada adentro. ¿Es un No sé zip? si a alguien más le pasó o me pasó Ah, solo a mí. espérate. Ah, no lo hizo. Ya, lo subo de nuevo. Ya, por algún motivo no me hizo bien el archivo. Ya, lo subo en un rato más y porque ahora tengo una clase al tiro. ¿Ya? Ya, profe. Bueno, Vale. ya. Si no hay más dudas, nos veremos la próxima clase. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, chao, chao, que estén muy bien y nos vemos. Chao, Chao, profe. profe.